Quiero compartir con ustedes en este día una palabra en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14, como texto inicial. Mateo, capítulo 25, verso 14. Parábola de los talentos. Esta vez no vamos a centrarnos en entender la parábola, sino vamos a ver una serie de principios bíblicos acerca de un tema particular. Mateo 25, 14. Si encontraron, pueden decir amén. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Amén a la palabra de Dios. Oramos. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Te pido que sea bendición para mi vida, para la vida de mis hermanos. Te pido que sea dignificación para nosotros. Venimos, Señor, con el corazón dispuestos a ser alimentados por tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón. Te pido, Señor, que quites todo prejuicio, que quites, Señor, toda concepción que podamos tener, Señor, que a través de tu palabra nos confrontes, a través de tu palabra, Señor, nos corrijas, a través de tu palabra nos llames la atención y que podamos salir, Señor, con la expectativa y con el deseo, Señor, de crecer en conocimiento y en sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asientos, mis hermanos. El día de hoy quería dedicar esta oportunidad a hablar de un tema que es un tema bastante práctico, que pensaba a medida que lo leía, porque estaba estudiando, estaba leyendo, estaba escuchando diferentes opiniones al respecto. Un tema que quizás, al ser práctico y al ser de un área muy particular de nuestras vidas, no sé si es un tema con el cual nos podamos sentir cómodos, porque hay ciertas áreas de nuestra vida donde quizás queremos que Dios participe y se involucre más, y hay ciertas áreas de nuestra vida donde nosotros quisiéramos tener control absoluto y que no nos gusta tanto que la palabra de Dios nos avasalle, nos enfrente, nos confronte. Así que veamos a la luz de la palabra quizás cosas que hasta ahora no sabíamos o no queríamos saber, pero la palabra de Dios está y debemos ser receptivos. Y el tema puntual es las finanzas, la administración de nuestra economía. Y la Biblia tiene mucho para decir acerca de eso. ¿Cómo administramos nuestro dinero? Y quizás al leer la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de que lo estamos mal administrando, o que lo estamos bien administrando. Seamos receptivos en función de la palabra, de saber qué área de nuestra vida debemos corregir en esta área cultural. Hay mucho para hablar. Yo simplemente anoté algunos principios, otros quedarán afuera. Y el principio número 1 es que Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Dios, todo lo que tenés, Dios te lo ha dado. Todo lo que tengo, Dios me lo ha dado. El libro de Ageo 2, versículo 8, si no estoy mal. Ageo capítulo 2. Vamos a buscarlo. Ageo 2, 8, el texto dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea que todo lo que conocemos, sabemos que se ha estipulado ya hace muchísimos años como medio de transacción, el dinero, el tener una moneda, y esa moneda va a ser un medio de intercambio. Primero, ¿cómo se hacían las transacciones? A través del trueque, hasta que se definió un medio intermedio para realizar las transacciones comerciales, y ese medio fue el dinero. Y Dios, en ese entonces, era el oro y la plata. Ahora cada uno de nosotros sabemos que existen en los países una moneda que difiere entre país y otro. Dios dice: yo soy dueño del oro y de la plata, es mío, yo lo controlo. Y si es de Dios, así como cualquier otra de las cosas que a Dios le pertenecen, Dios lo administra y Él nos lo da a nosotros conforme a su criterio y su soberanía. Amén.
Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Y aquí tenemos la parábola. La parábola de los talentos, que en sí misma es una parábola que Jesús utiliza un medio, utiliza una metáfora, ¿sí? Utiliza un acto de la vida cotidiana para explicar una verdad espiritual, porque así es con todas las parábolas. Dios, a través de Jesús, usa un medio ordinario, una verdad que todos podamos entender para explicar una verdad espiritual. Pero puntualmente, si bien todos conocemos el valor espiritual de esta palabra, lo que Jesús utiliza para explicar una verdad espiritual es el dinero. Porque los talentos eran una cantidad en kilogramos, digamos, de plata. Los talentos eran una cantidad de plata. El talento no era una moneda, era cierta cantidad de kilogramos en plata, ¿sí? Que era una forma de medir talento en esos tiempos. Y la parábola Jesús comienza utilizando una idea que todos pueden entender, de que un señor, un amo, llama a sus siervos y les da cierta cantidad de dinero a cada uno. A uno, dice el texto, le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Jesús está utilizando una idea que es una idea económica. Está hablando de dinero para explicar una verdad espiritual. Sin hablar en este caso de la verdad espiritual que Cristo quiere transmitir, esta idea también nos muestra de que Dios en cada área de nuestras vidas nos ha dado algo a cada uno de nosotros. Dios ha distribuido su gracia común, ¿sí?, a cada uno de nosotros. En primer lugar, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, como dijimos. 1 Corintios 4:7, si usted quiere leer conmigo rápidamente. 1 Corintios 4:7, el apóstol Pablo dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos es porque nos lo ha dado Dios. No hay nada que nos distinga. Si según observamos en la parábola, a uno se le dio más y a otro se le dio más o menos y a otro se le dio menos. Pero ninguno de ellos podía jactarse de lo que tenía porque le había sido dado. Entonces ese es el segundo punto. Dios no nos da todo lo mismo. Dios no nos da todo lo mismo. Alguno puede verse a sí mismo y ver: Dios me ha dado tal cantidad y me ha dado más que otra persona. Pero a la vez se puede comparar con otro que seguramente tiene más y nos ha dado menos que otras personas. Porque Dios no nos da a todos lo mismo, y eso es algo incuestionable y que se observa en cada faceta de la vida. Y esa es la característica de la soberanía de Dios. Lea conmigo Salmo 115, versículo 3 al 5. Salmo 115, versículo 3. Versículo 3 puntualmente. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Dios está en los cielos. Él es administrador y creador y sustentador del mundo. Y Él hace lo que quiere con lo que es suyo. Yo no puedo cuestionar: Dios, ¿por qué me diste esto? ¿Por qué no me diste esto? Dios en su soberanía da y administra como quiere. Ahora nosotros armonizamos este atributo de Dios con otros atributos, que sabemos que Dios no es un tirano. Dios no es un ser malvado que no da porque es malo, porque sabemos que Él es un ser generoso. Él simplemente hace las cosas por generosidad y por bondad. Entonces lo que nos dio es para nuestro bien. Nosotros sabemos eso. Romanos 9, 20 al 21. Otro texto que nos muestra que Dios administra conforme a su sabiduría y da conforme a su sabiduría, y no a todos nos da lo mismo, y sin embargo, la forma que Dios distribuye los recursos es la mejor forma posible en que estos pueden ser distribuidos. Romanos 9:20, Pablo dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú
para que alterques contra Dios. Yo no puedo venir a Dios y decirle, ¿por qué no me diste? ¿Por qué me diste? ¿Por qué a tal le diste más? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Como diciendo, el alfarero hace lo que quiere con lo que es suyo, porque es el creador, es el hacedor. Y en la soberanía de Dios, cuando Dios habla, nosotros escuchamos y obedecemos y confiamos en su sabiduría y en su bondad y en su generosidad. Isaías capítulo 43, versículo 7. Para recordar entonces este atributo de Dios, que es su soberanía, Isaías 43, versículo 7, está escrito: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios nos hizo de cierta forma y nos dio ciertos recursos. Algunos nos dio más, a otros nos dio menos. Pero Dios nos dio lo que nos dio para su gloria. ¿Sí? Entonces, esto no es solamente, se ve evidente en cada área de nuestra vida. No solo en las finanzas. Hay gente que nace sana y hay gente que nace enferma. Hay gente que nace con un alto coeficiente intelectual, gente que nace con dificultades quizás para el aprendizaje, gente que nace en un palacio y gente que nace en la extrema pobreza. Y Dios en su sabiduría y soberanía lo ha determinado así. No somos nosotros quien para cuestionar la administración soberana de Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Ahora, no, fíjese lo que dice en el libro de San Juan capítulo 9, versículo 1 al 2. Lo primero que nosotros en nuestra sabiduría humana pensamos es que no, a tal persona le pasó eso, tal persona le pasa esto o lo otro, por lo que esa persona necesariamente hizo. Y en San Juan 9, 1 y 2 dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Había nacido ciego mientras otros veían. ¿Por qué? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En síntesis, para que la gloria de Dios, hay un propósito superior a nosotros mismos, que es que Dios hace todo lo que hace para su gloria y para llevar a cabo su plan. Entonces, lo que tenemos, lo que somos, va más allá de nosotros mismos. Si Dios te dio algo, es para que con ese algo glorifiques a Dios. Entonces, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo dio. Y Dios no nos da todo lo mismo. Vamos a mirarnos entre nosotros o a nuestro alrededor y decir: tengo más que otros y tengo menos que otros. Pero Dios me dio a mí esto. A uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. Ahora, la pregunta es: ¿qué hago con lo que Dios me dio? Y esa es la pregunta para el día de hoy. No importa cuánto Dios te ha dado. La pregunta es: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Aleluya. No todos tenemos el mismo trabajo, no todos tenemos el mismo ingreso, no todos tenemos los mismos gastos. El punto es: ¿qué estoy haciendo? Porque si usted conoce la parábola de los talentos, sabe que el que se le dio 5 volvió el Señor a pedir cuentas. Y el que se le había dado 5 trajo 10. ¿No es así? Gloria a Dios. Porque eso dice la parábola. Vayamos rápidamente a la parábola que hemos leído. El que tenía 5 trajo 10. Fíjese. Trajo otros 5 talentos. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que había recibido 2 dijo: gané otros 2 talentos. Bien, buen siervo fiel. Pero el que trajo 1, ¿qué hizo? El que recibió 1 lo enterró. No sacó provecho, no hizo una buena administración.
Entonces el punto es, Dios espera una buena administración de los recursos que Él nos ha dado. Una administración sabia, una administración prudente. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Mientras que a quienes administraron bien los recursos, el Señor los bendijo, quien los malgastó fue maldecido. Entonces, como primer principio es, Dios te ha dado todo lo que tenés. Tenés que ser agradecido. Dios no nos ha dado a todos lo mismo. Y Dios espera que lo que Él te ha dado, sin comparación con lo que le ha dado a los demás, Dios espera que lo administres en una forma sensata y prudente. Amén. Amén. Principio número 2. Dios espera que ganemos el dinero honestamente y con esfuerzo. Dios quiere que trabajemos. Amén. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Dios crea al hombre. Y Dios estuvo 6 días trabajando en la creación y descansó al séptimo. Dios mismo dio ejemplo del trabajo, del esfuerzo. Al séptimo día descansó, tuvo un descanso, pero hubo una labor en la creación de Dios. Dios crea al hombre, le da una mujer, e inmediatamente, ¿qué es lo segundo que le da Dios al hombre? Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Tenemos una idea del paraíso perdido, en general, de que era un lugar donde el hombre tenía todo lo que quería. Tenía alimento, tenía sustento, no había pecado, pero sí había trabajo. Porque está la idea, a veces preconcebida, de que el trabajo es consecuencia del pecado. Porque Dios lo que le dice al hombre es, en Génesis 3, como del sudor de tu frente, ¿no? Vas a ganar el pan. Pero eso, lo que el pecado trajo es que el trabajo va a ser algo más forzoso y que la tierra no va a dar fruto simplemente. Que al hombre le va a costar más obtener el pan como consecuencia del pecado. Es una maldición. Pero el trabajo en sí mismo no es algo consecuencia del pecado. Dios lo pone al hombre en el paraíso, donde tiene todo lo que necesita, pero le da una tarea, le da un trabajo, porque Dios quiere que el hombre trabaje. Y le dice, labra el huerto, cuidá el huerto. Génesis capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y les trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios podría haber hecho el Edén para que se autosustente, pero Él lo hizo de forma tal que Adán trabajase. Dios podría haberle asignado a los hombres, a los animales un nombre en un instante, pero le delegó esa tarea a Adán, porque Dios quería que Adán trabajase, porque Dios quiere que trabajemos. Amén. Ese es un principio bíblico. Y vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 al 12, donde vamos a ver una serie de principios que nos muestran cómo debiera ser nuestra actitud. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, 7 al 12. Pablo le está hablando a los tesalonicenses. ¿Y qué vio en Tesalónica Pablo? Gente que no le gustaba trabajar. Gente que no le gustaba el trabajo. Ganarse el alimento con el sudor de su frente. Y no solamente eso, sino gente que era gravosa a otras personas. Que esperaba en otras cosas tomar los beneficios del esfuerzo del otro. Eso es lo que va a decir Pablo en este texto. Observa eso, dice el texto, porque vosotros mismos sabéis de qué maneras debéis imitarnos. 2 de Tesalonicenses 3:7, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo está indicando que esa forma, que el ocio, que la inoperancia, que el no trabajar cuando una persona tiene los medios para hacerlo,
es andar desordenadamente. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Está diciendo muchas cosas, Pablo. Para empezar nosotros no tomamos el pan del esfuerzo de alguien más. Nosotros mismos nos esforzamos y les dimos ejemplos a ustedes. En segundo lugar, dice cómo trabajaron. Con afán y fatiga día y noche. No un trabajo así nomás. No un trabajo desganado, dando el mínimo esfuerzo posible, sino un trabajo hasta la fatiga. Porque un trabajo desganado, hecho de mala gana, con mala disposición, no glorifica a Dios. ¿Para qué? Para no ser una carga para ustedes, dice Pablo. Quiere decir que una persona que no trabaja anda desordenadamente. Que una persona que trabaja de mala gana anda desordenadamente. Que una persona que hace lo mínimo indispensable y no da lo mejor de sí mismo, no glorifica a Dios. Y por último, que una persona que es una carga para un tercero, pudiendo no serlo, no anda desordenadamente. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Y acá está el principio más grande que puede no gustar quizás, pero dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, ¿qué piensa la Biblia? ¿Qué piensa Dios acerca? Esto no se trata de ser de izquierda, de derecha, de centro. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Y es duro en ese sentido. Porque lo que Dios pretende es que cada persona se gane su salario, su alimento con el sudor de su frente. Y que no sea una carga para el prójimo. Eso es lo que la Biblia enseña. Y esto puede gustar o puede no gustar, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Si una persona tiene los medios, obviamente hay excepciones a la regla. Hay gente que puede estar transitando una enfermedad, una discapacidad, que puede no tener lo necesario, y es ahí cuando se le va a ayudar, se le va a asistir. Pero una persona que tiene sus medios y que tiene las condiciones debiera proceder de esta forma. Porque tiene que ser así según la palabra de Dios. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, y acá Pablo lo dice explícitamente. Hay ociosos que no están trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. En otras palabras, están queriendo vivir de arriba. Porque es eso lo que Pablo está diciendo en otras palabras, vivir del esfuerzo de los demás. Y eso es andar desordenadamente en función de la palabra. Entonces, cuando leía este texto decía, este es un texto duro, porque quizás no se nos ha enseñado así, porque nuestra cultura no enseña eso, porque nuestra sociedad no enseña eso. Pero si Dios lo enseña, debemos obedecerlo. Si somos cristianos y queremos glorificar a Dios, debemos trabajar. Eso en primer lugar. Si tenemos las posibilidades, la salud y las condiciones para hacerlo, debemos trabajar. Y debemos hacer lo posible, subrayamos ahí, para no depender de nadie. Y para no ser una carga para nadie. Pablo dice, nosotros intentamos no ser una carga para nadie, lo estoy reformulando, no ser gravosos para ustedes. Si nosotros podíamos valernos por nosotros mismos, ¿por qué ser una carga para ustedes? Entonces, esa es la actitud del cristiano. Y cuando trabajar con esfuerzo. Si es necesario hasta el cansancio. Hacer nuestra tarea de la mejor forma posible. No así nomás. Bien. Dios pretende entonces que vivamos del fruto de nuestro propio esfuerzo y que en la medida de lo posible no dependamos de nadie. Cuando la Biblia dice, y esto, insisto, es una palabra de que quizás no es grata, pero que es lo que la palabra del Señor enseña. No podemos conocer la realidad
Yo no conozco la realidad de cada uno de los que están acá. Yo conozco mi realidad y la palabra de Dios me habla a mí y me dice tenés que corregir esto. Pero cada uno observará. Número uno, si está trabajando, si está siendo ocioso. Si cuando trabaja, trabaja con entusiasmo, con buena disposición. Qué feo es cuando alguien trabaja de mala gana. Y la noticia para el día de hoy es que si estamos trabajando de mala gana, haciendo las cosas así nomás, el mínimo esfuerzo, estamos dando un mal testimonio como hijos de Dios. No estamos glorificando a Dios. Gloria a Dios. Y el punto de no depender de nadie, si estamos dependiendo de alguien, es porque no estamos administrando bien nuestros recursos a la luz de la palabra. Y esto también es algo difícil de decir. Pero deberíamos tener independencia. Tratar de no depender ni de papá, ni de mamá, ni de un hermano, ni de un amigo, ni del gobierno, de nadie. Ganar nuestro esfuerzo, con nuestro esfuerzo, el pan para nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De seguro, cada uno de nosotros tendremos que ajustar, y de seguro es una palabra que puede ofender, molestar, porque decir, yo me voy a dar cuenta si la palabra me está cortando, pero veamos si lo dice la palabra de Dios o no. Es una palabra difícil de oír. Puede que requiramos ayuda en ciertos momentos de nuestras vidas, puede que no todos los momentos sean oportunos, pero lo que la Biblia enseña es que esto no debiera ser una constante. En la medida de lo posible, la regla general es que con nuestro trabajo deberíamos cubrir nuestras necesidades básicas y nuestro objetivo debiera ser independientes económicamente hablando y no ser una carga para nadie. Nuestra oración y nuestra acción debe apuntar a eso, porque eso agrada y glorifica a Dios. Pablo era un ejemplo en ese sentido, y los ministros de Dios deben ser un ejemplo en ese sentido. ¿Sí? Y eso yo creo que es algo que se intenta reflejar aquí en la iglesia. Y yo no voy a hablar de mí mismo, pero yo veo al hermano Ismael que él trabaja y tiene 2 trabajos. Y espero que pueda ser ejemplo para nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, por nombrar a una persona, nunca se valió del esfuerzo ajeno. Y si a veces en la congregación se hace eso, puede llegar a ser un mal ejemplo. Ahora también, cuando la iglesia crece, eso es otro tema que se podría tratar en otro momento y que no alcanza el alcance de esta prédica. Cuando la iglesia crece, se vuelve estable, es justamente adecuado y propicio que se aparte un dinero del que la iglesia colecta para la dedicación de los ministros a la obra del Señor. Cuando la iglesia alcanza cierta estabilidad, para privarlos de cualquier tarea excedente y para que se puedan enfocar en el ministerio. Y eso Pablo también lo enseña. Será parte de otro mensaje. Otro principio es, bueno, lo que decía, esta regla tiene excepciones: una persona discapacitada, una persona con enfermedad, un menor de edad. Pero si una persona tiene medios para valerse por sí mismo, tiene que ganarse el pan como fruto de su propio esfuerzo. Si me estoy ganando el pan, pero todavía dependo de algo más, de alguien más, de tomar deuda o lo que fuere, bueno, tengo que trabajar en dejar de hacer eso, ¿sí? Porque ahora vamos a ver los puntos siguientes, y de forma tal que voy a glorificar a Dios, si soy un buen administrador de los recursos que Él me ha dado. Este principio también debe transmitirse a los niños y jóvenes desde edad temprana. Y acá una serie de ítems que también está bueno mencionarlos. Los niños y adolescentes desde edad temprana se les debe enseñar que deben ser responsables en su estudio, que es la tarea que ellos realizan, y holgazanes. Porque eso es lo que aplica, si no son responsables en su edad temprana, a la responsabilidad que tienen. Si no lo hacen de buena gana, con buena disposición, tampoco lo van a hacer cuando tengan un trabajo en el futuro. Que deben ayudar en las tareas del hogar.
en la medida que consigan. Es decir, no tienen que trabajar, pero pueden ayudar para ganarse, digamos. Bueno, si todos queremos sentarnos a la mesa a comer y a disfrutar de los beneficios del trabajo, de mamá, de papá, bueno, vos también podés colaborar, porque hay que inculcarles esta cultura bíblica del esfuerzo. Y eso es un principio bíblico. Que tan pronto terminen los estudios secundarios, deben buscar una profesión o un oficio con el que van a ganar su vida para no depender de nadie, porque es el mismo principio. Y esa es la tarea de nosotros. Y lo mismo, si alguno dice, no, yo quiero dedicarme a la obra del Señor, ese va a ser mi oficio, ese va a ser mi tarea, bueno, tenés que prepararte para eso. Amén. Amén. Sigamos entonces diciendo que las sociedades que cumplen este principio son las más prósperas. La famosa cultura del trabajo, que tanto se habla, se perdió la cultura del trabajo y esas frases, no es más que un principio que deriva de la tradición judío-cristiana. Porque el principio del trabajo y del esfuerzo es un principio bíblico. Amén. Si la sociedad, y lamentablemente vemos que nuestra sociedad está perdiendo eso, nuestra sociedad no prospera porque no sigue los principios bíblicos. Esta es solamente una de las facetas, ¿sí?, de tantas donde nuestra sociedad transgrede la ley de Dios, y por eso nos va a nivel sociedad como nos va. Principio número 3. Debemos planificar nuestra economía. Bueno, yo tengo un trabajo, soy responsable, trato de valerme por mí mismo, trato de no depender de nadie. Bueno, debo planificar mi economía. Libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 5. Vamos a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente. Proverbios, capítulo 21, versículo 5. Dice, Proverbios 21, 5. Dale una segunda. Bueno, es que si tiene la Reina Valera, el mensaje es el mismo, simplemente es más fácil en este texto la Nueva Traducción Viviente. Dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados en la carrera conducen a la pobreza. Entonces hay que planificar. ¿Qué estoy haciendo con mi dinero? Y hay una serie de principios que armonizan con la palabra de Dios. No puedo gastar más de lo que gano. Si gasto más de lo que gano, no puedo depender de mí mismo. Voy a necesitar depender de alguien más. Por ejemplo, si gasto más de lo que gano, voy a tener que tomar deuda. Y la deuda va a empobrecerme, porque va a impedir que pueda valerme por mí mismo a largo plazo. Amén. Principio número 2, no tengo que, en la medida de lo posible, endeudarme. Las tarjetas de crédito y los préstamos son herramientas que en casos particulares y con un uso inteligente pueden ser útiles. Pero si no sé usar estas herramientas, pueden ser un problema. Así como regla general, si hago uso de una tarjeta de crédito o de un préstamo, tengo que hacer uso inteligente. Y si no lo sé usar, debo evitarlo. Número 3, hay que definir bien las prioridades. No puedo darme lujo si no cubro mis necesidades básicas. No puedo aspirar a una calidad de vida que no puedo costear. Si Dios me dio 2 talentos, tengo que partir de la base de que tengo 2 talentos. No tengo 4. Y no puedo aspirar a vivir como si tuviera 4 porque tengo 2. Voy a tratar de hacer bien uso de los recursos, pero si Dios me dio 2, es porque Dios considera que tengo capacidad hoy para administrar 2. Porque dice que le dio a cada uno según su capacidad. ¿Sí? Ahora, no puedo pretender vivir con 4 si tengo 2. Y el principio número 4 es: debemos ahorrar metódicamente. No solamente tengo que administrar bien mis recursos para cubrir mis necesidades básicas, sino que tengo que ahorrar. Y eso es un principio que podemos observar en el libro de Génesis. Una historia que de seguro usted conoce, pero quizás nunca la pensó en el sentido financiero. Vamos a hablar de José. Génesis capítulo 41, versículo 28. José, un ejemplo de una buena administración.
es José. Si yo gasto más de lo que gano, no glorifico a Dios. Si yo me endeudo desmedidamente, no glorifico a Dios. Si yo no defino bien mis prioridades, me doy lujos que no puedo costear, no glorifico a Dios. El ahorro es necesario y es importante. Y para ahorrar, tengo que saber lo que gasto. Y tengo que cortar gastos que no son esenciales para mí. Génesis capítulo 41, versículo 28, el texto dice: esto es lo que respondo a Faraón. ¿De qué está hablando? Del sueño que tuvo Faraón. Conoce el sueño de las 7 vacas flacas y las vacas gordas, que en nuestra cultura se ha utilizado metafóricamente. Dicen, este es un tiempo de vaca flaca, este es un tiempo de vaca gorda. Todos conocemos ese sueño que tuvo Faraón. Él soñaba que las vacas flacas devoraban a las vacas gordas, ¿sí? Y su equivalente en las espigas de trigo. Ese es el sueño que tuvo Faraón. Mire lo que dice José. Génesis 41, 28. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, y esta es la parte que nos interesa, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, porque es prudente y sabio hacer lo que José va a encomendar, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Este es un principio que está dado en la Biblia, que está dado de José para Faraón bajo la inspiración de Dios, y que José dice que es de prudente y de sabio proceder de esta manera. Entonces lo podemos tomar como un principio para nuestras vidas. Lo primero que la Biblia nos enseña es que hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Uno no puede vivir su vida como si todos los tiempos fueran buenos, porque no todos los tiempos son buenos. Entonces, ¿qué hay que hacer? En los tiempos buenos hay que prepararse para los tiempos malos. Es lo que enseña este principio. En segundo lugar, en los tiempos de abundancia no hay que derrochar. Si hay tiempo de abundancia, ¿qué iba a hacer probablemente el Faraón y Egipto? Iban a derrochar, iban a consumir todo, porque bien uno puede derrochar la abundancia. Pero ¿qué le dijo? Reservar una quinta parte, ni siquiera la mitad, ni un tercio, la quinta parte. Y si vos durante 7 años reservás la quinta parte de lo que tienen, de lo que te sobra, y no lo derrochás y no lo consumís, cuando venga el tiempo malo no vas a tener hambre. Ese principio es el principio del ahorro y está en la Biblia. Pero si yo gasto más de lo que consumo, no puedo ahorrar. Y no estoy preparado para el tiempo malo. Y en el tiempo malo voy a depender de alguien. Y si dependo de alguien, voy a ser gravoso para alguien. Que es lo que colisiona con el principio anterior. En el tiempo malo, si seguimos y somos sabios y administramos bien los recursos que Dios nos dio, no solamente vamos a abastecer nuestras necesidades, sino que vamos a poder ayudar a los demás. Porque José, vienen sus hermanos, vienen sus familiares, y él los ayuda. Tanto había en Egipto, tal era la visión de una buena administración que había tenido José, que no solamente alcanzaba para los egipcios, sino para los extranjeros. Gloria a Dios. Esto es parte de la planificación.
Debemos estar preparados para que las cosas nos salgan bien y ante cualquier percance no quedarnos desamparados. ¿Qué pasaría, Dios no quiera, si hay un percance en nuestra vida? Si alguno de nosotros mañana no puede trabajar, si alguno de nosotros pierde su trabajo, si alguno de nosotros por X causa hay una devaluación, lo que fuere, ¿estamos preparados? ¿Hay un ahorro para solventar el tiempo malo? Porque eso es actuar sabiamente. Acá lo que puede venir cuando leí este texto es, sí, lo sabemos, el contexto es difícil. Esta predicación tendría más sentido en una economía estable, en una nación próspera. Acá, a duras penas, quizás la gente puede llegar a fin de mes y encima le estamos pidiendo a la luz de la palabra que ahorre. Entonces podría decir, no, pero hay inflación, pero los salarios son bajos, porque no tenemos una moneda fuerte. No se puede. Yo ahorro, no ahorro porque no puedo. Sería la primera cosa que podríamos decir. Pero con más razón, porque yo pensaba en esto, si el contexto es adverso, debemos estar preparados. Porque ¿cuándo tiene más sentido ser diligentes y ser cuidadosos? Cuando sabemos que el contexto es malo. Si tuviéramos una economía estable, beneficiosa, entonces quizás tomar recaudo sería excesivo. Pero si tenemos una economía frágil que en cualquier momento se rompe, con más razón debiéramos ser precavidos, porque es de sabio. Amén. Y en segundo lugar, más allá del contexto adverso, si somos fieles y obedientes a lo que Dios nos manda, Dios va a bendecirnos. Como cristiano no puedo decir, por más que las noticias digan, que la sociedad diga, que el contexto diga, no puedo ahorrar. Si yo estoy obedeciendo a lo que Dios me manda, Dios me va a bendecir. ¿Recuerdan la parábola de la viuda? Perdón, la historia de la viuda y Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 4. Ella solamente tenía una tinaja de aceite. Tenía deudas. Vino delante de Eliseo, recurrió a Eliseo y al poder de Dios y administró en las diferentes tinajas. Y usted me dirá, pero el contexto era malo, solamente tenía una tinaja de aceite. Pero cuando ella obedeció a la voz de Eliseo, no solamente alcanzó para pagar todas sus deudas, sino que ¿qué? Le sobró. ¿Y qué le dijo Eliseo? Guarda eso, toma eso, lo que te sobró, para vivir. Aleluya. Vos y tu hijo. Entonces a los ojos humanos era imposible ahorrar. Pero a los ojos de Dios, Dios hizo mucho de ese poco. Entonces sí es posible. Sí es posible. Si vos sos un buen administrador y venís delante de Dios y le decís, Señor, hoy no puedo ahorrar, hoy no puedo tener previsión, no puedo ahorrar para mi casa, para cualquier percance. Pedile a Dios, tratá de ser fiel, ser disciplinado, tener una planificación, reducir los gastos que no son necesarios, no aspires a una vida que no podés tener. Y cuando seas obediente a Dios vas a ver cómo es posible concretar cosas si sos disciplinados. Porque Dios te va a bendecir, porque Dios bendice la obediencia. Punto número 4, y con esto terminamos, debemos dar de forma generosa, voluntaria y con gozo. Aleluya. Segunda de Corintios 9:7. Pero para poder dar, primero me tiene que alcanzar para mí. Entonces este punto depende de lo demás. ¿Cómo voy a dar si no me alcanza para mí? Cuando administres bien tus recursos, los recursos que Dios te dio, sean pocos o sean muchos, cuando recortes aquellos que no es necesario, cuando tengas capacidad de ahorro vas a poder dar y ayudar a los demás, como hizo José para con sus hermanos. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cerremos aquí rápido porque quizás este es el principio que más conocemos. Hay que dar con generosidad. Marcos 12:41 al 44. La ofrenda de la viuda. ¿Por qué dio con generosidad? Dio poco, dio céntimos, centavos, pero era todo lo que tenía. No se trata de la cantidad, se trata de lo que representa para uno.
Hay que dar en forma voluntaria. Nunca va a venir un discurso de parte de la iglesia y para transmitir una idea de obligación, de imposición. Cuando uno da, no es por miedo, no es por temor, no es porque me están pinchando para que dé. Es porque entendemos lo que hablamos hoy, que Dios nos ha dado todo. Que queremos que el reino de Dios crezca y se pasa. Y sabemos que, por ejemplo, la iglesia y las personas que la administran en un futuro, para que la iglesia de Dios crezca, para que la iglesia de Dios tenga luz, gas, agua, para que la iglesia sea mantenida, todo eso cuesta dinero. Y quedando es como se recibe. Dios bendice al dador. Ahora, este punto depende de los anteriores. No quiero andar en este, que quizás es otro tema que da para hablar y mucho. Si uno no tiene una administración adecuada, siempre va a sentir que le falta y que no puede dar. Y se está privando del gozo de dar. Si somos obedientes a Dios, no importa, insisto, no importa si es mucho o si es poco, si es un talento, si es 2 o si es 5. Si uno es criterioso y obediente a la palabra de Dios, a la luz de la palabra veo que va a alcanzar, que va a sobrar y que me va a permitir la oportunidad de dar y de dar con gozo.